Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase demostrativa del área de comunicación. Vamos a iniciar nuestro trabajo pedagógico interactuando con algunas ideas dentro del marco teórico. Les saluda el profesor David Piedra, que en esta oportunidad está a cargo de la conducción de esta primera clase demostrativa. He compartido ya con ustedes unas pequeñas ideas acerca del desarrollo de estas tres competencias. Entonces ya ustedes ahí lo tienen, lo compartido en el grupo. Y a ver, vamos a ver aquí. Ya está. Ahí está, vamos viendo. La competencia se comunica oralmente en su lengua materna. La de lectura y escritura son las que conforman el área de comunicación. En la prueba de ingreso a la carrera pública magisterial 2024, vamos a ser evaluados con estas tres competencias en situaciones pedagógicas que se vayan dando a lo largo de la interacción misma del quehacer educativo. Sin embargo, en esta primera clase demostrativa no nos vamos a centrar todavía en esta competencia. Ya esto lo dejamos para el día de mañana. La competencia de oralidad, que en este caso, miren, está desarrollada por 6 capacidades. ¿Ok? Vamos a mirarla más detenidamente con casos el día de mañana. Hoy nos vamos a centrar en nuestro propósito de hoy es mirar cómo se desarrolla esta competencia, que sería la segunda del área de comunicación, que es la de lectura. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces recuerden que este es el todo, pero que este todo luego se fragmenta o se divide en partes, pero que al juntar estos elementos conforman la gran competencia llamada lee diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Okay? Entonces, definitivamente a la hora del examen nos va a venir de las tres capacidades, porque las tres capacidades conforman la competencia. Sin embargo, para mí es muy importante que ya ustedes vayan tomando más conciencia de una forma más concreta en qué consiste el desarrollo de cada capacidad, porque el desarrollo de cada capacidad a ustedes les va a permitir tener una comprensión global de la competencia. Si bien es cierto, son las tres patitas de la mesa, ¿no? La mesa es el todo. Sin embargo, cada elemento constituye o tiene un valor importante para el desarrollo de la misma. Entonces, no es lo mismo cuando el niño obtiene información del texto escrito que cuando infiere o interpreta o cuando reflexiona. Entonces, estos tres elementos tienen que quedar hoy muy deslindados para que luego en cualquier situación pedagógica ustedes puedan relacionar los casos en función a estas capacidades, más que la competencia. Lo que ustedes tienen que relacionar del caso son las capacidades que conforman esta competencia. Entonces, el propósito de hoy es esto, ¿ya? Ya mañana miraremos oralidad y también la tercera competencia, que es la de escritura. Escribe diversos tipos de textos en tu lengua materna, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo se conforma esta competencia? Como lo dije, a través de estas tres capacidades, ¿verdad? A ver, Diana, vamos a apagar el micrito a Diana, muy bien, excelente. Cuando decimos que el estudiante obtiene información del texto escrito, cuando localiza, o sea, identifica, la acción es identificar, ¿no? Entonces, identificar es localizar y seleccionar, ya vendría a ser en este caso, la marca, el subrayado, ¿no? Localiza, identifica, selecciona, ya en este caso, ¿no? Marca, ¿no? Resalta que la información explícita. Y este término es importante llevarlo claro, ¿por qué? Porque lo que me va a pedir aquí es que el niño de cualquier grado, de cualquier ciclo de la EBR, en este caso de nuestro nivel, tercer, cuarto o quinto ciclo, dentro de un texto escrito, como dice la capacidad, dentro de un texto escrito, el estudiante sepa identificar
y seleccionar, o sea, marcar, subrayar, reconocer, encerrar, cualquiera, según la taxonomía de Bloom, los verbos, de manera, en este caso, habilidades cognitivas, puedan desarrollarse, en este caso, puedan desarrollarse, pero de manera explícita en el texto. Quiere decir que la información que va a localizar y seleccionar se va a encontrar tal cual en el texto. Ese es el propósito de esta capacidad. Nada más. Entonces, en el examen nos van a preguntar sobre cómo trabajar esta capacidad. Y esta consiste en que el niño simplemente localice, o sea, identifique, seleccione, marque, ubique, ¿no? La información que está ahí en el texto en función a lo que se le pregunta. En cambio, vamos mirando acá la segunda capacidad. Miren cómo va avanzando y progresando la competencia. Lo anterior no es solo la competencia, es una parte de la competencia. Si un niño al terminar el grado o el ciclo, ya sea el tercero, el cuarto o el quinto, solo localiza y selecciona, lo hace bien, ¿no? Ah, muy bien. Ah, pero no es que ha desarrollado la competencia en ese grado, porque la competencia no es solo una parte, la competencia es el todo. Me estoy dejando entender y esto nos va dando luces para la evaluación, para al final certificar que el estudiante ha logrado la competencia en el grado o ciclo respectivo. Yo tengo que tener evidencias del desarrollo de en nivel esperado de la primera, de la segunda y de la tercera capacidad. No puedo solo tener información de la primera capacidad. Está incompleta la evaluación, ¿no? No es una evaluación integral en el desarrollo de la competencia. Entonces, ¿qué significa la segunda capacidad para seguir avanzando en el desarrollo de la competencia? Dice, consiste en que el estudiante construye el sentido del texto. ¿Y qué significa esto, profesor, maestra, maestro? Todos los más de, a ver cuántos maestros aquí conectados, más de 50 ya llevamos, pero no. Ya bueno. Establezca relaciones entre lo que está en el texto, entre lo que está en el texto, a ver, entre lo que está en el texto y lo que no está en el texto. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en el texto de información explícita e implícita, para deducir una información o completar los vacíos que va dejando el texto en este caso. Por lo tanto, para llegar a deducir, colegas, el niño va a tener que necesitar información explícita. Entonces va a recurrir a la primera capacidad. Entonces, si el niño no ha desarrollado bien la primera capacidad, no ha logrado identificar, seleccionar, ¿no? Ubicar información explícita, no va a poder pasar a este siguiente nivel, que es deducir, sacar algo nuevo, completar vacíos de información. Pero ¿cómo completa esos vacíos de información? A partir de la información explícita que encuentra en el texto, hacer la deducción. ¿Y esto qué significa? Que va a interpretar la información, tanto implícita como explícita, ¿no? Pero no solo lo que está en el texto, también esos recursos textuales que se encuentran en el texto. ¿Cómo qué recursos textuales podemos ir encontrando en el texto, por ejemplo, ¿no? Algunas imágenes, algunos subrayados, algunos indicios que nos van dando luces para poder completar vacíos de información y lograr inferencias o deducciones. Y esto obviamente les va a ayudar al niño a construir el sentido global y profundo del texto. Para que él sepa explicar el propósito, para qué lo escribió el autor. Pero este para qué tiene doble, o sea, el propósito, perdón, aquí hay que tener en cuenta porque a veces nos preguntan, a ver un segundo que me voy a cambiar de ubicación en mi escritorio. A ver, un minuto ya. Entonces, les decía, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de que él explica el propósito, ya son inferencias, porque eso no se va a encontrar en el texto, no va a tener que deducir. Pero estamos hablando de dos tipos de propósitos, ¿ya? A ver, un segundo. De dos tipos de propósitos.
Muy bien. Ya, a ver. Les decía, dos tipos de propósito. El propósito en este caso el que lee, porque todos leemos con algún propósito, y el propósito de que escribió. Entonces aquí tendremos que tener en cuenta los dos tipos de propósitos, ¿no? El propósito del autor y el propósito del lector. El uso estético que utilizaba el autor para escribir, sus intenciones, ¿no? Así como el contexto que tiene tanto el lector como el autor del texto. Es interesante esta parte porque en los exámenes generalmente los casos son construidos a partir del desarrollo de la competencia y sus capacidades. Vamos con la tercera y última, ya para irnos a la parte práctica, o sea, los casos donde ustedes van a tener que buscar una relación con estas tres capacidades, ¿ya? Hoy día solo nos quedamos con estas tres capacidades. A ver, veamos. ¿Qué es la tercera capacidad? Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Forma, forma. Cuando hablamos de forma, nos estamos refiriendo a los recursos que presenta el texto. ¿Ok? Imágenes, tamaño de fuentes, subrayados, comillas, ¿no? Algún dibujo, algún esquema. El autor lo introduce en el texto con una intención. Y cuando el estudiante, digamos, piensa, se pone a pensar o lo ponemos a pensar en función para qué el autor del texto ha incluido estos recursos, él ahí está haciendo una reflexión de forma. Sin embargo, no es la única. Tenemos de forma, de contenido, cuando emite en este caso una opinión personal, ¿no? En función a lo que piensa del contenido del texto que está leyendo. Y la tercera es de contexto, cuando el estudiante, a partir de los efectos que produce el texto, ¿no? En el lector y la relación con otros textos y el contexto sociocultural que tiene el texto. O sea, a ver, aquí el estudiante hace una relación entre el contexto en el que ha sido escrito el texto, o sea, obviamente el contexto del autor del texto. El autor del texto lo escribió bajo un contexto. Sin embargo, el que lo lee, que en este caso sería el lector, también tiene un contexto particular. Cuando se da esa relación entre los contextos, tanto del autor como del lector, estamos hablando que el niño está haciendo ahí una reflexión de contexto. Sí, Cintia, entonces no olvidar, bien, no olvidarnos. Estos son puntos claves que hay que tenernos en cuenta a la hora de la evaluación, porque la evaluación hasta ahora es una evaluación por competencias. Por lo tanto, siempre aconsejado, ¿no? Yo vengo de un ciclo formativo con los colegas de ascenso de escala magisterial, que en su mayoría de los que han estado en mi grupo han logrado pasar la primera fase, ahora les toca su segunda fase, que ya es trayectoria, y ver cuántas vacantes pues hay por cada escala, ¿no? Pero luego ya publicaré también algunos videitos que me han prometido hacer, un poco respaldando para, digamos, el trabajo que estamos realizando. Esto es un trabajo complejo, no es fácil, te requiere mucho esfuerzo. Como ustedes saben, todo esfuerzo al final tiene un mérito, una recompensa. Y yo a los más de 50 maestros que están hoy conectados aquí, desde ya los felicito. Imagínense, 5 de enero, ya preparándose, ya buscando forma. Eso habla muy bien de ustedes, ¿no? Y de su dedicación por este logro que quieren obtener. Y que si ustedes con mucha fe y sobre todo con mucha voluntad de su parte, sé que lo van a lograr. Siempre con una actitud muy positiva desde ya. Excelente. ¿Cuándo será el examen, Jacqueline y Susana Miranda Martínez? Bienvenida. Sí, hay algunas versiones, ¿no? No hay nada, digamos, fijo hasta que salga la norma técnica. La norma técnica es la que define al final los cronogramas y todo lo demás. Todavía no la tenemos, estamos a la espera, pero hay una proyección
que se dé en el primer semestre del año 2024. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ya irnos preparando con tiempo. Y muy al margen también del examen, yo creo que como docentes, que ya de aquí dentro de 2 meses regresamos a las aulas, necesitamos también estar capacitándonos, ¿verdad? Estar capacitándonos. Sí, con respecto a las inscripciones, al final, digo, ¿cuándo serán las inscripciones del examen? Como repito, hay que esperar la norma técnica. La norma técnica es la que determina el cronograma, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza. Pero tengo, digamos, por fuentes extraoficiales, no, digamos, todavía no es nada oficial, del Minedu, que se va a dar en el primer semestre del año. O sea, estamos hablando antes de julio, ¿no? Ya probablemente se aplicó el examen nacional, porque se ha proyectado un examen de ingreso a la carrera pública, ascenso de escala magisterial, ingreso, y cargo directivos. Hay 3 evaluaciones pendientes para este año 2024. Sí. Entonces, irnos preparando. La de directivos y ascenso me parece que se va a dar en el segundo semestre del año. ¿Ya? Muy bien, escritura lo dejamos para mañana. ¿Ya? Así que vamos con calma. Ya tienen ahí ustedes estas diapositivas. ¿Ya? Ahí están para que las compartan, las tengan, ¿no? Con otros maestros. Y ahora vamos a ver cómo nos va en función a estas 3 capacidades. Tenemos que entrenarnos en estas 3 capacidades a partir de, digamos, de estos casos que hoy vamos a ir mirando, ¿ya? A ver, vamos con el primero. Voy a proyectar. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está mi proyección. Buenas noches, Gaby. Bienvenida a nuestro ciclo gratuito, clase demostrativa de examen de ingreso a la carrera pública magisterial 2024. Muy bien. Entonces, a ver, vamos con el primer texto. Recuerden que esta competencia es lectura, por lo tanto son textos los que vamos a tener que ir analizando. A ver, para ello voy a pedir la colaboración de algunos colegas aquí presentes que quieran ayudarme con la lectura. A ver, levanten su manito y yo les doy el micrófono abierto para que puedan leer. Magdalena, excelente Magdalena. ¿De dónde eres Magdalena? Activa tu micro. Del asentamiento humano Sánchez Cerro, Muy bien, que está a la Magdalena. altura de Salud. Excelente, excelente, Magdalena. ¿De primaria o de qué nivel? Primaria, profesor. Muy bien, a ver, vamos a leer el texto. Ayúdame con el texto, por favor. Ok, profesor. Dice, en las paredes de cuevas escondidas, en las alturas de los cerros, los hombres pintaban sus días. En las paredes de estas cuevas pintaban también los animales que cazaban: mastodontes, tigres, dientes de sable, vizcachas, venados, paleocaballos. Pintaban como cazaban. Entre varios cazadores emboscaban a un animal, lo asustaban con fuego y lo empujaban a un barranco. Caso 1. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este fragmento? A. ¿Qué piensan de la forma en que los hombres cazaban a los animales? B. ¿Por qué los hombres asustaban con fuego a los animales? ¿Qué animales pintaban los hombres en las cuevas? Muy bien, estimada Magdalena. Muchas gracias por tu apoyo. Bien. Bueno, para empezar, vamos a ir mirando que un caso, ¿no? Para el ministerio se conforma de 3 elementos claves que ustedes tienen que tenerlos claros, ¿no? El día del examen. Primero, que les van a presentar una situación, ¿no? Una situación de contexto. En este caso, para el desarrollo de esta competencia, es una lectura, definitivamente, ¿no? Porque vamos a mirar el desarrollo de la lectura, ¿no? De esta competencia.
Luego viene el reto, yo le llamo reto, que sería la pregunta que nos hacen a los maestros, y que esta pregunta es la que permite o la que hace que movilicemos nuestros saberes. ¿Qué saberes? Pueden ser saberes en función al conocimiento disciplinar, al conocimiento didáctico o al conocimiento, en este caso, pedagógico. En el caso de esta pregunta, que es nuestro reto del primer caso, dicen cuál es pertinente para que los niños identifiquen información explícita. ¿Eh? ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Información explícita, según lo dicho anteriormente. Cuando decimos que la información es explícita en un texto. Adelante, sí, pueden activar sus micros. Activen sus micros, los que deseen hablar o por el chat, no hay problema. Cuando el niño tiene información del texto escrito, profesor, cuando ha identificado. Exacto. Entonces, cuando el niño, el estudiante, obtiene esa información, ¿no? Dentro del texto tal cual. Pero aquí me lo dan a través de preguntas, no me dan la información explícita, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que mirar cuál de las tres preguntas ayudan a lograr ese propósito. Entonces, aquí me lo están dando a través de preguntas. Por lo tanto, yo lo que tengo que ir mirando, ¿qué tipo de pregunta es? Recuerden, en las preguntas para esta competencia se clasifican en tres, o pueden ser literales, pueden ser inferenciales o de reflexión y evaluación. Entonces, si se dan cuenta, las tres tipos de preguntas salen de las tres capacidades que tiene la competencia. Pero yo tengo que centrarme en función al propósito. ¿Cuál es mi propósito? La pregunta retadora es la que me determina y me delimita el propósito. Las tres yo puedo responder, pero yo tengo que marcar en función a lo que me están preguntando. Solo información explícita. ¿Cuál de las tres preguntas como docente nos ayuda a evaluar la información explícita? Por lo tanto, vamos viendo consejo de un conejo, vamos mirando, vamos a ir poniendo a los costados, yo les sugiero el día del examen, que ustedes pongan qué tipo de pregunta es. Y luego estas respuestas las relacionen con la pregunta que les están haciendo. Por ejemplo, ¿qué piensan de la forma en que los hombres cazaban los animales? ¿Qué tipo de pregunta será? ¿Literal, inferencial o de reflexión? De reflexión, Ya, ¿de por qué? Porque, a ver, vamos viendo por qué. que en esa pregunta le va a permitir al niño tomar conciencia sobre la amplitud de lo que le están leyendo. Ya, muy Va bien. a tener que razonar, o sea, qué es lo qué piensa de la forma que el niño ya va a decir, no, ya, yo pienso esto, aquello. Claro, bien. En realidad, las tres preguntas nos permiten o hacen que los niños razonen, ¿no? Sin embargo, esta tiene una particularidad, ¿no? Cuando les preguntan qué piensan, se está relacionando a una opinión, porque aquí en el texto no está la respuesta, ¿eh? Por lo tanto, es una opinión y toda opinión está relacionada justamente a la reflexión, ¿verdad? A la reflexión. Por lo tanto, aquí yo puedo poner el día del examen, que es una pregunta de reflexión, ¿no? Y evaluación, que es la capacidad. Incluso yo sería más atrevido si les preguntara, ¿no? ¿Qué tipo de reflexión y evaluación? Porque recuerden que hay de tres formas, ¿no? O de tres tipos: reflexión, de contenido, de contexto y de forma. Esta pregunta, ¿qué tipo de reflexión será? Ya se los dejo para que ustedes piensen también, miren el material y vayan mirando
¿Qué tipo de reflexión será esta? Pero sí es una reflexión. ¿Por qué es una reflexión? En primer lugar, porque no está la respuesta. En segundo lugar, porque aquí los niños me van a dar distintas respuestas. No hay una respuesta homogénea, ¿ve? Sino que aquí el niño me va a dar una opinión en función a sus contextos, sus saberes, ¿no? A todo lo que ha ido, como dicen los neuroeducadores, hilvanando o con las conexiones que el niño puede ir haciendo en función a la información y de su realidad. Bueno, pasemos a la B. ¿Por qué los hombres asustaban con fuego a los animales? ¿Qué tipo de pregunta es? Pongámosla en el costado, a ver. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Literal, Inferencial. inferencial o criterial o de reflexión? Misuli, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, estimada? ¿Por qué dices que es inferencial? Profesor, ¿sí me escucha? Claro que sí, Zuli. Sí te escucho. Muy bien. Estaba con los audífonos y no estaba hablando ahora de reflexión y no me escuchaba, Ah, creo. ya, seguro, sí. No, no Voy no te a había sacarme. escuchado. A ver, Sí, dime. profesor, yo creo que es de inferencial porque en sí en el texto no nos dice exactamente, ¿no? Por qué los hombres se asustaban, ¿no? Pero de una y otra forma nos da en por qué motivo ellos cazaban a esos animales y de qué forma lo hacían. O sea, en la forma de asustarlos, ¿no? Que era de que los querían cazar, pues, ¿no? Para Ujú. poderlos, Se deduce, ¿verdad? para poder alimentarse de ellos, pues, ¿no? Por eso Exacto, yo pienso que, claro, ya es por deducción, ¿no? se Inferir, ¿no? deduce. Pero sin embargo, miren, excelente, ¿no? Muy bien. Sin embargo, para estar seguros, no se confíen, el ministerio es muy tramposo y a veces, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, digamos, tramposo en el aspecto de que nos ponen trampas para caer, pero como ustedes van a ir muy fortalecidos, por lo tanto, no va a pasar eso. En qué aspecto? Miren, cuando yo tengo que tener en cuenta aquí que si ya yo digo que es inferencial, sin embargo, la deducción que está haciendo Zully, que está muy bien, ¿no? Me parece muy bien, no cae del cielo, ojo, sino que hay algún indicio explícito en el texto que hace pensar la respuesta a esta pregunta. Si la respuesta a esta pregunta dice, ¿por qué los hombres asustaban con fuego a los animales? Ella lo ha dicho muy bien, porque querían cazarlos, querían, ¿no? En este caso, tal vez alimentarse de ellos. Sin embargo, ¿dónde? Ahí debe haber aquí en el texto información explícita que me lleve a esa deducción, porque si no lo hay, por lo tanto, no estamos hablando ahí de la capacidad de inferencia. ¿Cuál consideras, estimada Zully, que es la información explícita que a ti te permite deducir implícitamente una idea del texto? El tercer párrafo, donde dice, Ya, pintaban como cazaban entre varios cazadores, emboscaban emboscaban a un animal al, lo asustaban y con asustaban fuego, con lo fuego, empujaban lo empujaban a un bote. en un barranco, ¿no? Entonces, esta información que está aquí es implícita, explícita, perdón. Y esta es la que hace que si no existiera esta información, ¿verdad? Si no existiera esta información, probablemente no podría responder más específicamente a esta pregunta, porque los hombres usaban con fuego a los animales. Entonces, correcto, es una inferencia, inferencia, muy bien. Y la tercera, Ya sería literal. la literal. Claro, pero no se confíen, ojo, porque a veces decimos, ya, reflexión, inferencia, por deducción es literal. No pasa eso. Han habido exámenes, a ver, yo vengo desde el año 2017 dando exámenes de este tipo, obviamente, no tanto para nombramientos, así como ustedes, y luego para censos, pero sin embargo, a veces decimos, no, si esto es reflexión, ya, muy bien, la de acá es inferencia y por lógica la de acá es la literal, pero ojo, a veces tenemos dos inferencias o dos reflexiones en una misma enunciado.
Eso hay que tenerlo en cuenta y certificar si realmente es literal, no se confíen. A ver, ¿qué animales pintaban los hombres en las cuevas? Vamos al texto. Los animales que cazaban, pues, ¿no? Los tigres, los dientes de sable, las cachas, Aquí está. venado, Muy bien, ahí está, es literal. los leopardos. Corroborado que es una pregunta literal. Ahora sí, cuando ustedes ya, obviamente ahorita hemos ido paso a paso, por cucharitas, ¿no? Pero ya ustedes mientras se ejerciten en esto, como decimos, van a estar expeditos, al ojo nomás van a mirar, este literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque manejan el marco conceptual del desarrollo de la competencia, ¿ok? Entonces, y luego ya tengo que ahora, ¿qué me pregunta? Información explícita. ¿Cuál de las tres es información explícita? ¿Cuál de las tres preguntas me lleva a que el niño identifique información explícita? ¿La A, la B o la C? No sé. La No sé. C. Muy bien, Carmen. Y ya está, bingo, marco, y con mucha seguridad, y luego lo paso a mi FOAR, ¿no? Y relleno con mucha seguridad. No dudo, tengo que cada respuesta que ustedes marquen tienen que estar seguros. Es la única forma de lograr el éxito, porque si ustedes van con será, no será, me parece que sí, pero no, luego la borro, ahí viene el fracaso. Tenemos que ir muy seguros de lo que estamos marcando, muy seguros. Por ello, yo en primer lugar de aquí les comparto el programa curricular de primaria, que para mí siempre ha sido el primer insumo, ¿ok? Luego ya aquellos que se inscriban al curso, ya yo también tengo ahí un curso que hemos realizado el año pasado de evaluación formativa. Les voy a dar totalmente gratuito ese curso para que ustedes lo desarrollen completamente de evaluación formativa y retroalimentación, porque me interesa que se vayan ensayando y fortaleciendo en ese tema, porque el desarrollo de las competencias y la retroalimentación con la evaluación formativa son puntos medulares que tienen que tener como conocimiento pedagógico para dar el examen. ¿Ya? O sea, ustedes lo pueden desarrollar ya aparte, para que cuando vengan a los talleres que vamos a ir desarrollando por módulo, ustedes ya tengan mayor conocimiento y le encuentren sentido al desarrollo de estas casuísticas. Pero tranquilos, están a tiempo, están en enero, vamos todavía paso a paso. El cronograma no ha salido, así que vamos con tiempo. Caso 2, ¿quién lo lee? Caso número 2. Caso número 2. Profesor David, una Adelante, consulta. En la primera pregunta díganme. explícito, este, es lo que nosotros encontramos de una forma clara y directa lo que está en el texto, ¿no? Tal cual en el texto. A ver, Eso ¿qué es lo que nos, animales pintaban los hombres en la ¿no? cueva? Tal Aquí está, cual lo tal cual. Los hombres, ¿no? En las paredes de estas cuevas pintaban también los animales que cazaban. Y ahí empiezan a enumerar. Aquí están los animales que los pintaban, ¿no? Sí está, por lo tanto es literal. de rasuras. Muy bien, lea la 2, ahí ya que está aprovechando un micro abierto. Pregunta número 2. Ya, acaso, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este fragmento? A. ¿Qué querrá decir la palabra emboscaban? B. ¿Dónde pintaban los hombres a los animales que cazaban? C. ¿Qué les parece que las personas del texto dibujen en las paredes? Muy bien, igual, la misma estrategia. Hay que ir poniendo a cada pregunta, qué tipo de pregunta es según el desarrollo de las capacidades. Recuerden que son 3 capacidades que tenemos. Ya las expliqué al iniciar esta capacitación. Ahora vayamos a ver la primera. ¿Qué querrá decir la palabra emboscaban? ¿Lo encontramos en el texto, el significado, o lo va a tener que deducir? Deducción, deducción. Deducción, por lo tanto, esta es inferencia. Inferencia, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos la primera, pero no nos emocionemos, bajemos a la segunda. ¿Dónde pintaban los hombres los animales que cazaban? ¿Dónde los Literal. pintaban? Literal, ¿Por qué? porque está dentro del texto. Ahí ¿Cuál es lo la dicen en el respuesta? texto. ¿Cuál es la respuesta?
Suba, Las profe, literarias. De las cuevas. Cuevas. En las paredes de las cuevas. Muy bien. Entonces, conforme, ¿verdad? Literal. Muy bien. Y la tercera, De reflexión. de reflexión. ¿Qué les parece que las personas del texto dibujen en las paredes? ¿No? De reflexión. De opinión, ¿verdad? Muy bien. Ya, como ya identificaron, ¿no? Esto hay que hacer, este ejercicio hay que hacerlo siempre, porque cuando les vengan los textos les van a pedir esto. Entonces, en función a qué quiere, inferencia, listo. Muy bien, establezco relación. Lo que me piden, yo tengo que relacionarlo con las respuestas que me están dando. Tiene que haber una estrecha relación. Inferencia, inferencia. Es la A. Con mucha seguridad, creo que todos vamos a marcar la A. Nadie le va a quedar duda, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de que el niño deduzca el significado de ciertas palabras dentro del contexto que le ofrece el texto, es una inferencia. Pero si lo llevamos al diccionario, ya no es una inferencia. Por eso que hoy por hoy los maestros de primaria, en primer plano, trabajamos en la deducción del significado de palabras que desconocen a partir del contexto que ofrece el mismo texto. Es una práctica actual, ¿no? Ya el diccionario, si usamos el diccionario, que no está mal, ya vendría a ser una práctica literal en este caso, ¿no? Donde el niño ubica la palabra y literalmente encuentra el significado. Pero es más rico que el estudiante lo deduzca a partir de la información que le ofrece el texto. Muy bien. ¿Quién lee el 3? Caso 3. Caso número 3 de 10 que he puesto, ¿ya? Hoy vamos a trabajar 10 casitos. Muy bien. ¿Quién lee el Yo caso? lo leo, profesor. María Disculpe. del Pilar. ¿De dónde es Sí, usted, estimada colega? yo soy de Chorrillos, profesor. Muy Ah, interesante gente de esa Lima. clase. Muy bien. De repente viene siguiéndome Sí. algunos otros talleres, ¿no? Del año 2023. Sí, mis colegas me lo han recomendado, profesor. Por eso estoy muy animosa en el curso. Ah, qué Y bueno. de Qué verdad que bueno. me está gustando mucho. Ya están Muy interesante. dando los frutos del trabajo del año pasado. Qué bueno. Así Gracias. es. Ya. Caso 3. Gracias a usted. Bien, caso 3. La docente busca que los niños comprendan de qué trata el texto completo. ¿Cuál de las siguientes alternativas contribuye a este propósito? A. Pedir a los niños que propongan otro título para el texto. B. Pedir a los niños que digan qué pasaje del texto les gustó más. Y C. Pedir a los niños que mencionen todos los hechos narrados en el texto. Muy bien. Miren, aquí es otra forma. Si se dan cuenta, aquí ya no, el ministerio nos está dando las estrategias o actividades, ¿verdad? Muy bien, las estrategias o las actividades. David nos dice 13. Ya vamos bien. Las actividades. Entonces, lo que yo tengo que relacionar es cuál de estas actividades tiene una estrecha relación con lo que me piden. ¿Qué me piden? ¿Cuál es el propósito? A ver, díganmelo y yo lo subrayo. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tienen que lograr los Que Que estudiantes? los comprendan de niños qué. comprendan de qué Ah, trata el muy bien, texto completo. exacto. Esto ustedes tienen que siempre encontrar. En todo caso, que ustedes les evalúen, a ver, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es el propósito? Ah, mi propósito es que los niños comprendan de qué trata el texto completo. Ahí está. ¿De qué trata el texto completo? Y como yo quiero que se logre, ese es mi propósito, ¿cuál de las actividades me ayudará a lograr ese propósito? Ubico la que mejor se aproxime a lograr mi propósito. Pero para eso, antes de, como siempre les digo, ustedes tienen que relacionarlo con las capacidades, porque este propósito nace de una capacidad de la competencia. ¿No? En ese aspecto yo sí soy un poco muy exigente a la hora de evaluar, ¿no? De cuando a veces me dicen revisa esta sesión, qué sé yo, ¿no? Sobre todo ahorita que se viene la evaluación del desempeño docente en primaria. Estamos afinando una propuesta muy didáctica para ayudar a los colegas a que haya una relación entre el propósito y las actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí comprendan de qué trata, a qué capacidad se estará relacionando este propósito. A ver,
Primero, previo a ello. Lo demás, olvídense de la respuesta. Primero díganme a qué capacidad. Si tuvieran que evaluar este propósito, que los niños comprendan de qué trata el texto completo, ubíquense en el contexto del aula. ¿Qué capacidad estarían trabajando o evaluando? ¿La 1, la 2 o la 3? Dos. La 2, ¿por qué? Comprende textos. Comprende diferentes tipos de textos, algo así parece. Claro, ya, muy bien. Cintia Palacios, competencia 3. Estamos trabajando solo una competencia hoy día. De repente te has equivocado en el sentido has querido poner capacidad, ¿verdad? Capacidad 3. Porque estamos solo trabajando una capacidad, una competencia, que es la de lectura, de las 3 que tiene. Exacto, muy bien, Cintia. Sí, no, tranquila, no te preocupes. La tercera capacidad es opina, ¿no? Da opiniones, reflexiona. Pero aquí miren el propósito, muy bien, Cintia, excelente. El propósito es que el niño comprenda de qué trata y cómo hacemos en el aula los maestros de primaria para que un niño comprenda el texto de forma completa, de manera global, encuentre el sentido global del texto. A ver, vamos pensando qué actividades hacemos. Primero cuando obtiene información del texto, cuando Ya, a través de a través de ya, preguntas no orales, literales, empieza a ¿no? leer y ya, pero solo ahí queda o hay otro No, trabajo. luego también, sí, Porque luego Cuando se leer. involucra en la lectura, ya, ¿y cómo lo involucro? De repente contando los hechos, ¿no? Los hechos que han Más ocurrido de resaltantes, forma tal pues, vez, ¿no? Narran hechos. Narran hechos, pero estos hechos tal vez podrían ser los más resaltantes, los más relevantes, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando entonces de la segunda capacidad, ¿verdad? De la segunda capacidad, que es las inferencias, la interpretación. ¿Por qué? Porque de cada párrafo, por ejemplo, si mi texto tiene para segundo grado 3 párrafos, entonces de cada párrafo él va a encontrar lo más relevante, lo más importante que le deja el texto. Ahí estamos hablando de que el niño ha comprendido. ¿Por qué? Porque según la taxonomía de Bloom, Benjamin Bloom, luego hay más teóricos. Por eso en el curso que les voy a regalar totalmente, hay 4 módulos interesantísimos, ¿no? De evaluación y retroalimentación, donde el ponente, que obviamente es una persona muy expedita en el tema y ha desarrollado un curso que de verdad que a mí me ha gustado mucho el año pasado y está totalmente grabado los módulos y las actividades. Por lo tanto, yo les voy a dar para que ustedes puedan vayan ya ensayando, practicando y sobre todo teniendo el marco conceptual. Porque si, colegas, están a tiempo, si no manejamos el marco conceptual de desarrollo de competencias y evaluación formativa, se nos va a hacer más difícil comprender los casos. Entonces, en el capítulo 4, el maestro Wilfredo González, un gran reconocido docente de la Católica, nos habló de las taxonomías. Y una de las taxonomías, cuando hablamos de comprender, no es identificar. Y como no es identificar, por lo tanto, no es la primera capacidad. Es la segunda capacidad, comprende. Comprende ya tiene que ver con el análisis. Entonces, digamos, la destreza mental que el niño va a desarrollar aquí para lograr comprender la comprensión es el análisis del texto. ¿Y qué quiere decir eso? Que el texto completo lo tiene que analizar. Y como por ahí ustedes muy bien lo han dicho, analizar no solo es narrar los hechos tal cual, sino empezar a interpretar estos hechos, ¿no? Por lo tanto, analizar, recuerden, cuando venga comprensión, comprende, ya es inferencia.
porque para que el niño comprenda, él tiene que pasar por la habilidad mental o la destreza cognitiva de análisis. Analizar para comprender. ¿Qué va a comprender? ¿De qué trata? Cuando hablamos de qué trata, nos estamos refiriendo al tema. ¿De qué trata el tema, el texto? Y para sacar el tema de cualquier texto es una inferencia. Ya no está en el texto como tal. ¿Se dan cuenta? Entonces, hablar de qué trata significa el tema, de qué trata el texto, pero para buscar o encontrar de qué trata, yo tengo que analizar mis párrafos. O sea, hablamos de ideas principales. Y todo ese conjunto de acciones ya es inferencia, interpretación. Y está el maestro aquí evaluando la segunda capacidad de la lectura. Por lo tanto, mis estimados amigos, vamos viendo ahora qué actividad es la que mejor se relaciona con todo esto que hemos dicho. Pedir a los niños que propongan otro título del texto o para el texto podría ser. Que los niños, pedir a los niños que digan qué pasaje del texto les gustó más, esto es opinión, porque a algunos les va a gustar tal cosa y a otros otra, como la vida misma y la diversidad misma, ¿no? Hay gustos distintos, por lo tanto, a un niño le gustará una acción, un hecho y a otro. Por lo tanto, bueno, es opinión aquí. Ahora vamos a ponerlo. Es reflexión, para no olvidar esto. Pedir a los niños que mencionen todos los hechos narrados es la parte literal. Literal. A ver, una síntesis de todo. Pero ahí no me va a llevar a que comprendan el tema, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es la inferencia? En esta actividad diferencial. Cuando ellos proponen otro título, obviamente que han tenido que analizar todos los párrafos del texto para hacer una síntesis y proponer una idea que sintetice todo el texto completo. Por lo tanto, esta es la respuesta. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí en todo esto? Que tenemos que nosotros manejar muy bien el desarrollo de las capacidades, de cualquier competencia, a mayor profundidad, a mayor profundidad. Eso a ustedes les va a dar la seguridad de que lo que están que marcan, lo están marcando bien, muy bien. Excelente. Es mejor que se equivoquen aquí en los ensayos previos a que se equivoquen en el día del examen. Así que vamos por más. Caso 4, a ver. Amy, ¿dónde estás? Caso número 4. ¿Quién me ayuda con la lectura del caso número 4? A ver, dice, los estudiantes del tercer grado están llevando a cabo un proyecto para brindar información a la comunidad educativa sobre las lenguas originarias que se hablan en su localidad. En este contexto, los estudiantes han decidido elaborar trípticos informativos para difundir en la institución educativa. Caso 1. Dice, como parte de la búsqueda de la información para la planificación de los trípticos, el docente presenta a los estudiantes el siguiente texto. En el Perú hay lenguas indígenas que tienen un número considerable de hablantes, como el quechua, que es el hablado por casi 4 millones de personas, y hay otras que tienen pocos hablantes, como el, charanagua, así se pronuncia, que es hablado por 600 personas. Erróneamente se suele afirmar que la cantidad de hablantes de una lengua es un aspecto fundamental para determinar su importancia. Si bien este tipo de afirmaciones tiene cada vez menos arraigo, no está de más recalcar que las lenguas son importantes por sí mismas. Ellas hacen posible la comunicación y permiten establecer vínculos sociales. Las lenguas sirven para describir en sus propios términos la realidad. Transmiten tanto el legado cultural de un pueblo como los sentimientos y emociones de sus miembros.
Por ello es errado asumir que una lengua puede tener un valor más alto que la otra. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para conseguir su propósito? A. Pedir a los estudiantes que expliquen por qué el autor menciona en el texto dos lenguas originarias con número de hablantes tan distintos. B. Pedir a los estudiantes que expresen, usando sus propias palabras, la idea principal del texto sobre las lenguas indígenas. C. Solicitar a los estudiantes que propongan los títulos que engloben el tema central que aborda el texto. Muy bien, entonces gracias, estimada Carmen. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es el propósito del texto, perdón, de la pregunta, ¿verdad? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Quién me Que lo los dice? estudiantes reflexionen. Reflexionen del contenido del texto. Esto es lo primero que ustedes tienen que encontrar en el caso. Ya, este es el que a ustedes les va a dar el norte, porque a partir de aquí ustedes ya van a buscar la respuesta que se relacione con este propósito. Las que se alejan del propósito ni las miren, solo las que se aproximan a este propósito. Cuando hablamos de reflexión de contenido, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que va a localizar información? ¿A que va a hacer inferencias? ¿O que va a dar una opinión? El estudiante Una opinión. va a dar Una su opinión. opinión. Entonces, como yo ya tengo claro en qué consiste el desarrollo de esta capacidad a partir de este propósito de aprendizaje, entonces yo busco la respuesta. En la A, ¿qué está haciendo el niño? ¿O qué le propongo al niño que haga, que logre? Que explique por qué el autor menciona en el texto dos lenguas originarias. Ya, entonces, Con ¿esto qué números. será? ¿Opinión? ¿Será inferencia? ¿Será localiza información? Cuando el niño explique, da razones, justifique, argumente por qué el autor menciona. ¿Qué capacidad será ahí? ¿Tiene información? Inferir. Si les pasa esto, vayamos con lo de abajo, o sea, tranquilos, ya. A ver, vamos a hacer. Solicitar a los estudiantes que propongan posibles títulos o que engloben el tema central que aborde el autor. ¿Qué es esto? ¿Qué capacidad es esto? Dijimos. Una, Es una literal. cuando el niño propone posible que engloben el tema central. Eh, No, es inferencia. no, no, no. Comprensión. Claro, es Inferencia. Comprensión del comprensión, es texto. inferencial. Cuando aquí, usando sus propias palabras, la idea principal también es inferencia. Miren, aquí hay dos inferencias. Inferencias, ¿verdad? Inferencial. Muy bien. Y aquí, entonces, ¿qué será? Si hay dos son inferencias Ujú. y me están pidiendo que sea reflexiona, aquí está la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué aquí está la reflexión? Perdón, reflexiona. ¿Por qué está Porque le la está pidiendo que que exacto, de su explique. opinión, de argumentos propios? Entonces, aquí está la respuesta. Muy bien. Recuerden, siempre tengo que buscar esa relación con el propósito, ¿ya? Vamos. Caso 5. ¿Cuál de las siguientes ideas se presenta de manera implícita? Aquí ya. Implícita. Quiere decir que tiene que haber una deducción, no literal ni tampoco opinión, sino una deducción a partir del texto que ofrece. A ver, vamos analizando. La primera, alrededor de 4 millones de personas hablan quechua en el Perú. ¿Qué será? ¿Qué tipo de respuesta será esta? ¿Literal, inferencial o de reflexión? Miren el texto. Literal. ¿Cierto?
Ya, muy bien. La 5, en este caso, literal. Ah, ya, excelente. La 2, ¿qué será? Las lenguas hacen posible la comunicación y permiten establecer vínculos sociales. Opinión Ya. diferencial. Entonces es de reflexión. Recuerden que las opiniones es reflexión. Ay, no. Sí, sí, profesor, Una tiene razón. reflexión, opinión. Las lenguas hacen posible la comunicación y permiten establecer vínculos sociales. Es una opinión que da. Y entonces esta serie, existen personas que pueden creer que el Charanagua es una lengua poco importante. ¿Por qué creen? A ver, ¿cuál será el indicio aquí que me permite sacar esa deducción? ¿Por qué? ¿Por qué se puede pensar que esta lengua es poco importante? Esa es la inferencia. ¿Pero por qué? ¿De dónde saco eso? ¿Cuál es el indicio en el texto que me permite pensar eso? A ver. Cuando nos dice ahí en el texto, erróneamente se suele afirmar ¿Qué se suele afirmar? que la cantidad de hablantes Es la que determina la de una importancia, lengua es ¿no? La importancia de la lengua, ¿verdad? Y hay poco hablantes. Entonces, y como en esa lengua es poco hablante, se puede pensar que no es tan importante. ¿Se dan cuenta? Pero los indicios están en el mismo texto para poder sacar la deducción. Muy bien, esta es la inferencia. Acá yo pongo, ¿no? Es la inferencia. Muy bien, muy bien. A ver, nos vamos con el 6. ¿Quién lo lee? A ver. Caso número 6 de la noche. ¿Algún maestro voluntario? Adelante, Magdalena Vidal Quirón. Te escuchamos. Dice, los docentes del primer grado están conversando sobre las acciones pedagógicas que emplean para favorecer que sus estudiantes se apropien del sistema de escritura. A continuación, se presentan las intervenciones de 3 docentes. Adrián, yo planteo una situación significativa en la que deben redactar un mensaje. Luego, en el cuaderno de cada uno, escribo los mensajes lentamente y con letra clara. Después, les indico que reescriban sus propios mensajes siguiendo el modelo. Berta, yo propongo que escriban mensajes breves dirigidos a alguien de su entorno. Luego, le pregunto a cada uno qué es lo que escribió. Después, debajo de sus mensajes, coloco lo que quisieron decir, indicándoles que comparen su escrito con el nuevo texto. Cecilia, yo pido que me digan algunos mensajes que quisieran aprender a redactar y los escribo en la pizarra. Luego, pido que elijan lo que más les gustaron para que lo escriban en sus cuadernos, verificando que están transcribiendo correctamente los que han elegido. ¿Cuál de las intervenciones presenta las acciones más adecuadas para favorecer que los estudiantes se apropien del sistema de escritura? A, la de Adriano, B, la de Berta, C, la de Cecilia. Ujú. Muy bien. Sistema de escritura, usando el método global y por una situación significativa. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál creen que es la más pertinente, la acción más pertinente en el tercer ciclo para que el niño formalice su nivel de escritura convencional? Ya ve. Ya la ven. Berta. La A, ¿por qué no, Adriano? ¿Por qué descartaríamos la idea de Adriano? Me parece interesante la primera línea, cuando dice, yo planteo una situación significativa en la que deben redactar un mensaje. Eso está bien, porque es, digamos, escritura en función a un propósito, ¿no? ¿Cierto? Una situación que desencadena la escritura.
Pero el problema viene cuando dice aquí, luego en el cuaderno cada uno escribo los mensajes lentamente. O sea, es el docente y con letra clara y después les indico que reescriban sus propios mensajes siguiendo el modelo. Ahí está lo malo, ¿no? Muy conductista esta práctica. De Adrián. Berta, yo propongo que escriba mensajes breves dirigidos a alguien de ese entorno. También tiene un propósito de escritura, ¿no? Lo mismo que arriba, pero de otra forma. Digamos, en otro formato. Luego le pregunto a cada uno qué es lo que escribió. Porque obviamente cada uno lo va a hacer en su nivel de escritura. Después, debajo de sus mensajes, coloco lo que quisieron decir en función a lo que ellos indiquen, ¿no? Pero aquí Berta está respetando el nivel de escritura, que puede ser silábico, silábico alfabético, alfabético convencional, ¿no? Dependiendo en qué nivel de escritura se encuentre el estudiante, ¿no? Respeta, utiliza un propósito de escritura y respeta el nivel de escritura. Sin embargo, los conduce, los aproxima a un nivel convencional cuando ella les pide que ella les pone debajo de mensaje lo que quisieron decir, ¿no? El niño va a comparar ahí, ¿no? Entre su nivel de escritura y el nivel convencional. Y en los dos va a encontrar el mismo propósito de escritura. Ver. La 6. Cecilia, a ver, yo pido que me digan algunos mensajes que quisieron aprender a redactar y los escribo en la pizarra. Luego pido que elijan lo que más les gustaron para que ellos escriban su cuaderno. Esto es interesante, pero ha obviado la primera parte, ¿no? Mirar en qué nivel de escritura se encuentra y cómo se aproxima un niño de un nivel de escritura con otro cuando el estudiante compara, ¿no? Yo, por ejemplo, yo escribo de esta forma, pero convencionalmente de la otra. O sea, en ese contraste, entonces el niño, obviamente el maestro lo va a llevar, lo va a conducir a un nivel de escritura. Entonces recuerden, colegas, es Berta aquí la respuesta correcta. Muy bien. La letra A. En este caso sería la B, Berta, ¿no? Berta. Muy bien, terminamos estos tres últimos casos, ¿no? Cuatro, perdón. 1, 2, 3, 4. A partir de este texto interesantísimo para los niños de sexto grado. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Algún coleguita voluntario que tenga disposición de leer? Yo, profesor. Adelante, estimada Candelaria. ¿De dónde es usted, maestra? Nos estamos recién conociendo en el grupo nuevo que he formado. ¿De qué parte del Perú? Del Callao. Del Callao. Ah, tengo bastante gente en este grupo de Lima, entonces, ¿no? Chimpún, Callao. Muy bien. Yo también he vivido un gran tiempo. Pero soy de Sullana. Ah, ya, estoy en Sullana. Pensé que estaba en el Callao. Sí conozco también el Callao. Tengo años. Estuve varios tiempos por allá. Bueno, avanzamos. Lea, por favor. A comienzos del 2004, Kimani Maruje, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Maruje tomó esta decisión poco después de que el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, introdujera a la escolaridad primaria gratuita. Maruje, un excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950, no contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruje para entrevistarlo. Aprender es libertad, decía, mientras posaba orgulloso para las fotografías junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban dos de sus nietos. Maruje era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia.
ya, perdón. No, ya. Para niños, de perseverancia, ya, para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Maruje falleció a la edad de 90 años. ¿Ya? Caso 7. ¿También leo el caso, profe? Sí, la pregunta, exacto. La docente busca que los estudiantes deduzcan información del texto anterior. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? A. ¿Por qué Maruje acaparó la atención del mundo? B. ¿Cuántos años estudió Maruje en la escuela primaria? C. ¿Cómo se denominó a la guerrilla en la que participó Maruje? Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. ¿Qué me piden? ¿Cuál es el propósito? Primero identificación. Deducción. Deducción. Ahí De está. información. ¿Qué capacidad me están evaluando aquí como docente? ¿La primera, la segunda o la tercera? Deduce. La reflexión. Reflexión es la tercera capacidad. La segunda. La segunda segunda. capacidad. O sea, es una inferencia. Entonces ahora yo tengo que buscar cuál de las tres preguntas es inferencia y ya encontré la respuesta. ¿Verdad? Así que, a ver, ¿por qué Maruje acaparó la atención del mundo? ¿Qué será esa pregunta? Literal. ¿Por qué? Ya. ¿Dónde está la respuesta? ¿Por qué acaparó la atención? ¿Dónde dice tal cual? Acá está, ¿no? Al ingresar, El al primer párrafo, ingresar, ¿verdad? Acaparó la atención del mundo debido a al ingresar. todo por A los ingresar 84 años. ingreso. Cole, muy bien, Cole, así, bien seguros, que es distinto, excelente. Sigamos con la estrategia. ¿Cuántos años estudió Maruje en la escuela primaria? ¿Dónde está? También está ahí. ¿Qué tipo de pregunta será esa? ¿Literal, diferencial o de opinión? Deducción. ¿Por qué? ¿Por Porque nos qué? dice nos da datos para llegar a esa respuesta. ¿Cuáles son Porque esos hay datos? información del texto. Ya, ¿cuál es esa información? Que ingresa y que muere. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Fallece a los 90, ingresó a los 84, ¿verdad? Entonces podremos decir ahí a Vamos cuántos a años deducir ahí. estudió, ¿verdad? Y a cuántos años estudió, ya se puede deducir. Entonces esta es una inferencia. Muy bien, ahí está la inferencia. Pero vamos a ver, vaya a haber otra inferencia. ¿Cómo se denominó a la guerrilla a la que participó Maruje? ¿Qué tipo de pregunta es? Ese es literal. Mau Mau, ¿verdad? Ahí está, Mau Mau. Miren, aquí hay dos literales. No hay de opinión, ¿verdad? Podría ser una opinión cuando, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Consideras que la historia de Marume inspira? ¿Qué sé yo? Cada uno de esos podría ser de opinión, pero no hay. Dos literales, una inferencia. Por lo tanto, me quedo con la B, porque la B es lo que me piden. Deduce información a la B, ¿verdad? Sigamos. Caso 8. Exacto. ¿Quién lee el caso 8? La pregunta 8. La docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. En sus entrevistas, Maruje decía, aprender es libertad. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover la docente principalmente? A. Reflexionar sobre el contenido del texto, recuperar información del texto, inferir el significado del texto. Cuando dice, a ver, ustedes le preguntan a sus chicos, a ver, han leído la historia, ¿no? Cuando Maruje dice aprender es libertad. Ahora, la maestra les pregunta, ¿ustedes comparten esta idea? ¿Por qué?
¿Qué va a hacer aquí el estudiante? ¿Va a obtener Su información? opinión. ¿Va a inferir o va a dar su opinión? Va a dar su opinión. Va a dar. Opinión. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿La A, la B o la C? Ah, La A. Muy bien. ¿Por qué? Porque es la reflexión, la opinión. No La está opinión. recuperando información ni tampoco infiriendo el significado. Muy bien. Caso 9. ¿Quién lee el caso 9? Caso 9. Yo, profesor. Adelante. Yo, profesor. A Mercedes Zapata León, bienvenida. ¿De dónde es usted, colega? De Sullana, profesor. También, Suyana. Muy bien. Adelante. Entonces, Perdón, le apagué el micro, disculpe. Active su micrófono. Ya, Ya. listo. dos estudiantes están conversando sobre el texto. A continuación, se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó entre ellos. Américo. ¿Dónde queda Nairobi? No se puede saber con la información que da el texto. Belén. Sí se puede saber. Nairobi queda en Kenia. ¿Qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de Belén? A. Reflexionar sobre el contenido del texto. B. Recuperar información del texto. C. Inferir el significado del texto. ¿Qué será? ¿Qué dicen ustedes? Recuperar información. Ya. A ver, vamos mirando. Américo dice, ¿dónde queda Nairobi? No se puede saber con información que da el texto, dice el niño. Y la niña dice, sí se puede saber. Nairobi queda en Kenia. Belén, ¿qué ha hecho? Está deduciendo. Está deducido Está porque infiriendo. ya el médico dice, no se puede saber con información. El médico ya está diciendo que no es literal. Sin embargo, la niña le está diciendo que sí. O sea, digamos que es compleja, ¿no? Excelente. Digamos que es compleja aquí porque la niña se puede confundir como que la niña hace de manera literal. Pero a ver, ¿dónde, en qué parte dice que Nairobi queda en Kenia? No, en el texto. No lo hay. Porque dice, a comienzo de Kanini Maruge es un granjero nacido en Kenia, África, acaparó ya las pantallas y todo lo demás. ¿No? Dice, esa decisión poco después que el presidente de Kenia. Entonces se sobreentiende que Kenia es, en este caso, un país, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso es que se puede ahí, en este caso, deducir. Cuando acá dice, Maruje en el último párrafo, y un estudiante le sirvió de ejemplo de perseverancia para los niños de su pueblo natal, Nairobi. Entonces, Nairobi es el pueblo donde acá dice, ¿no? Que ingresó al sistema educativo de Kenia. Entonces, Kenia, en este caso, pertenece a Nairobi. Es una deducción, por lo tanto, es inferente. Y el último, a ver, ¿cuál de las siguientes ideas se presenta de manera explícita? O sea, que está tal cual en el texto. ¿Cuál es literal aquí? La B. Dos de los nietos de Maruje estudiaron en una escuela primaria de Kenia. Maruje murió a los 90 años cuando le faltaban solo 2 años para terminar. También es literal. Ya, entonces hay dos literales, no puede haber. Existió un interés internacional por la historia, me parece que es una opinión, ¿verdad? Es reflexión. Es una reflexión, me parece, ¿no? Existió. A ver, vamos a ver la B. Dos de los nietos de Maruje estudiaron en la escuela primaria de Kenia. A ver, ¿dónde dice eso? Para que sea literal.
No dice. No dice, ¿verdad? Como dice que cuando le faltaba solo 2 años para terminar Más la, bien esa sí está, la alternativa C sí es literal. ¿cierto? Sí dice. Maruje murió a los 90 años cuando le faltaban 2 años para terminar. Este es literal. O sea, hay que ver la otra es inferencia. Pero a ver, hay que ver qué indicio nos da para inferir eso. Si no, no es inferencia tampoco. A ver, hay que leer de nuevo. Párrafo 2. Ya, a ver, dice, no contaba con su decisión. Ya. Párrafo 3. Diversos medios de comunicación en todo el mundo visitaron a Maruje para entrevistarlo. Había un interés, ¿no? Ahí, aprender las libertades, decía mientras pasaba orgulloso por la nacionalidad, junto a sus compañeros de la escuela, entre los que se encontraban 2 de sus nietos. La de sus Ah, 2 nietos. Ahí ya, yo había escuchado. claro, aquí dice, pero no dice que estudiaban, pues aquí se estudiaba, ¿no? Todos sus Queda nietos en estudiaron, o sea, esa es la idea. ¿Por qué deduzco que estudiaron con él? A ver, decía mientras posaba orgulloso para las fotografías junto a sus 2 compañeros de escuela. Perdón, junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban 2 de sus nietos. 2 nietos. Compañeros de escuela, 2 nietos. Ujú, ¿Qué infiero? ujú. Que los nietos, Es infiero que los nietos estudiaban ahí. ahí. Con él. exacto, ¿verdad? Ahí se puede inferir. No dice, pero se puede interpretar, ¿verdad? Porque dice, Pero, profesor, ahí en ese caso existiría la posibilidad, los niños son niños, ¿no? Dicen, de repente fueron a acompañar y posaron para la foto. No necesariamente estudiaron ahí. claro, aunque claro, podría ser la interpretación que cada uno le puede ir dando, pero si nos miramos, si nos centramos en el texto, ¿no? Diversos medios de comunicación visitaron a Oruge para entrevistarlo, aprender en libertad. Decía, miren lo que decía mientras posaba orgulloso para las fotografías, junto a sus compañeros de escuela. Entre Supone los que estaban en escuela, ¿no? Entre los que se Entre encontraban. los que se encontraban los 2 nietos. Claro, o sea, sí, usted le está dando también esa otra interpretación. Puede ser que los nietos llegaron, ¿no? Llegaron a visitar, también ahí se posaron en la foto, pero digamos que aquí en la primera interpretación que podemos dar es que los nietos también eran compañeros Compañeros de escuela. Compañeros de la escuela. donde Sí. estudió O sea, no le podemos agregar al texto. Son compañeros de y al ser compañeros sus se puede compañeros. afirmar que estudiaban juntos, ¿no? Por eso Ujú. que esta es que es inferencia, porque las demás no es inferencia. Sí, es inferencial. Esta es inferencia. Esta es inferencia. Se deduce. Exacto, no Sí, se deduce la información. se puede deducir. Muy bien, esa es la explícita, como llama el ministerio, ¿no? Ajá. Esa es la explícita. Listo, Y amigos. la otra es- Hemos terminado con el primer, digamos, clase demostrativa de mañana. Seguimos con las 2 competencias que faltan. Recuerden, oralidad y escritura, y ahí completamos el paquete de comunicación. Y ya a partir del 8, el día 8, vamos a tener el último día para las inscripciones. Ya, ahora sí voy a hacer mi propaganda. A ver, para aquellos que quieran seguir todo el módulo completo, aquí yo puse, si no me equivoco, a ver un segundo. Aquí está. ¿Dónde estaba? A ver, un segundito. Acá está el que hice un poquito para orientar el trabajo. Aquí está. Ya, a ver, voy a proyectarlo. Ya, a ver, un segundo. Listo, miren, el primer módulo va a empezar el 8, pero no en sí el 8, porque van a ser 2 clases por semana. O sea, prácticamente es del 8 al 2 de febrero, o sea, están las cuatro semanas. Sin embargo, a ver un segundo, vamos a tener
2 clases por semana, que generalmente las estoy programando. Voy a abrir mi Google calendario. El día, a ver, vamos a ver. El 8. Tendríamos los martes, que sería el martes 9, martes 16, martes 21, martes 30. Y en este caso el día viernes sería el otro, que sería el viernes 12, el viernes 19, el viernes 26 y el viernes 2 de febrero en este caso. Ahí están las 4 semanas, donde abordaremos ya más detenidamente, semana por semana, cada competencia, la oralidad por sus propios casos, las lecturas más a fondo, con más estrategias que permitan ir más fortalecidos con esta competencia, y la escritura, mirar el tema de escritura con sus capacidades, cómo se desarrollan. Para aquellos que estén interesados, hasta el día 8 de enero voy a cerrar el grupito con el que voy a iniciar, ¿ya? El grupo del primer módulo de comunicación. Por ahí algunos maestros ya se inscribieron, ¿ya? Entonces ya vamos a ir procesando y formando el grupo. El costo de todo el módulo es de 80 soles. Para aquellos que estén interesados, ahí están las cuentas. Y lo más importante de todo es que cuando paguen, imagínense cuántos pueden pagar en un día o algunas otras cosas que a veces uno hace con las transacciones digitales. Entonces es importante que ustedes suban el voucher. Ahí hay un link, o ponen todos sus nombres y apellidos completos y lo suben para que quede ya su registro oficial, ¿ya? De este módulo, que es el de comunicación. Posteriormente, al 2 de febrero, vamos a seguir avanzando con otros módulos, CIT, personal social, matemáticas, ¿no? Para estar más preparados para cuando ya toque la evaluación. Pero por ahora vamos a trabajar con comunicación. Sí les pediría a aquellos que han estado hoy compartan, difundan en sus grupos, ¿no? Con una especie de apoyo a que se difunda más esta preparación que estamos iniciando, ¿no? Rumbo al ingreso a la carrera pública magisterial 2024. Bien, colega, entonces mañana nos vemos todavía, ¿ya? Mañana en el mismo horario. Y ahorita coloco el video en el grupo y los Profe, materiales que podamos ir, ¿ya? inicial no va a haber. Profesor, disculpe, mañana podría repetirnos las fechas. Sí, claro, sí, igual lo voy a pasar ahí en el grupo. Hay un grupo de WhatsApp, Sí, ¿verdad? para ver cómo, para No, poder ver y agendar, a ver si no, esas fechas se puede, porque como también estudio inglés. entiendo. Sí, a ver, miren, a ver. Voy a, espérense un ratito. Voy a pasarles aquí al WhatsApp el grupo que tenemos. Grupo de WhatsApp. Aquí está, ya lo copié. Muy bien. A ver, todos los que aún no están en nuestro grupo, ese grupo es gratuito, ahí pueden estar todos, aunque paguen o no paguen, ahí va a estar, ahí pueden estar, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿y nivel inicial no van a dictar? Inicial yo no, pero sí les puedo contactar con una colega que está abriendo grupo para inicial, igual para secundaria. Por eso ingresen al grupo, ahí está, les estoy dejando, ¿no? El link del grupo de WhatsApp para estar más comunicados, ¿no? Respecto a normas, a cronogramas, a todo lo que va saliendo. Y es formar una comunidad de estar muy enterado de cómo va este tema del nombramiento. Entonces, lo que sí, aquellos que ya se han inscrito, yo les voy a ya dar el curso gratuito de de retroalimentación y evaluación formativa para que con tiempo lo vayan mirando, lo vayan revisando y puedan irse entrenando. Porque los demás casos que vienen es necesario que ustedes manejen, tengan mayor conocimiento disciplinar, ¿no? Y teórico de este contenido, que es la retroalimentación formativa y la evaluación. Ya, muy bien, colegas, entonces los dejo. Mañana, Dios mediante, 8 de la noche, nuevamente nos estamos conectando para completar nuestra segunda clase demostrativa de comunicación, que están relacionadas a las 2 competencias que nos faltan completar del área. Compartan, les pido por favor a sus grupos, en sus estados de WhatsApp, esta información.
¿no? De que se unan al grupo de WhatsApp que estamos formando. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Pasen buenas noches. Gracias a Igualmente, usted, David, buenas profesor. noches a ti, Gracias. bendiciones. Sí. Bendiciones. Gracias, profesor. Buenas Buenas noches. noches.